Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos y preparadas porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, intriga, romance y mucho, pero mucho drama. Si adivinaron, hoy vamos a hablar de novelas turcas. He estado viendo algunas novelas turcas últimamente y tengo que decirles, me han dejado completamente sin palabras. Así que en este vídeo voy a compartir con ustedes mis primeras impresiones sobre este género que está conquistando corazones en todo el mundo. Vamos a analizar las historias, los personajes, la cultura, todo aquello que hace que estas producciones sean tan adictivas. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ningún vídeo nuevo. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes, así que los invito a participar activamente. Y ahora sí, preparen sus palomitas, su cafecito turco y acompáñenme en este viaje por el fascinante mundo de las novelas turcas. Para ser completamente honesta, antes de empezar a ver novelas turcas, tenía una idea muy general de lo que eran. Sabía que eran dramas románticos, que eran largas y que mucha gente las amaba. Pero no tenía una idea real de por qué eran tan populares. Ahora, después de haber visto algunas, entiendo perfectamente el furor. Lo primero que me impactó fue la calidad de la producción. Estas novelas están hechas con un cuidado increíble. La cinematografía es hermosa, con tomas amplias que capturan la belleza de Turquía, desde sus ciudades vibrantes hasta sus paisajes impresionantes. La música es otro punto fuerte, con melodías emotivas que te envuelven en la historia y te hacen sentir cada emoción. Y el vestuario, el vestuario. Los actores lucen impecables, con atuendos que reflejan la cultura y la sofisticación turca. Pero más allá de la producción, lo que realmente me enganchó fueron las historias. Las novelas turcas suelen tener tramas complejas y bien desarrolladas, con personajes que tienen motivaciones claras y evoluciones interesantes. No son simplemente historias de amor, aunque el romance es un elemento central. También exploran temas como la familia, la tradición, la justicia, la venganza, la ambición y la lucha por los sueños. Una de las cosas que más me gusta es la forma en que abordan las relaciones familiares. La familia es un pilar fundamental en la cultura turca, y esto se refleja en las novelas. Las relaciones entre padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos son muy importantes, y a menudo están llenas de amor, lealtad, pero también de conflictos y secretos. Me parece muy interesante ver cómo se representan estas dinámicas y cómo influyen en las decisiones de los personajes. A menudo estas relaciones son el motor principal de la trama, creando subtramas complejas que se entrelazan con la historia principal. Pensemos en la figura del patriarca, tan común en muchas novelas turcas, y cómo su influencia, a veces benevolente, a veces autoritaria, moldea el destino de toda la familia. Los secretos familiares, guardados por generaciones, a menudo resurgen para desafiar las relaciones actuales y crear conflictos dramáticos que mantienen al espectador enganchado. Otro aspecto que me llamó la atención es la representación de la cultura turca. A través de las novelas podemos aprender sobre las costumbres, las tradiciones, la gastronomía y los valores de este país. Vemos cómo celebran sus fiestas, cómo se visten, qué comen, cómo se relacionan entre ellos. Es una ventana a un mundo diferente que resulta fascinante. Desde la ceremonia del té con sus rituales y significados sociales, hasta la importancia de la hospitalidad y el respeto a los mayores, las novelas turcas nos ofrecen una visión rica y detallada de la vida en Turquía. Además, la música tradicional y la danza suelen estar presentes, añadiendo un toque de autenticidad y color a las producciones. Observar cómo las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad y la globalización es un elemento clave que enriquece las tramas y las hace más relevantes para un público internacional. Ahora, hablemos de los personajes. Los personajes. Son tan complejos, tan imperfectos, tan humanos. No son héroes y heroínas perfectos, sino personas con sus propias virtudes y defectos, con sus propias luchas y sueños. Esto los hace muy cercanos y fáciles de identificar. Me he encontrado sintiendo empatía por personajes que en un principio me parecían detestables, y viceversa. La ambigüedad moral de muchos personajes es uno de los aspectos más atractivos de las novelas turcas. No hay buenos y malos absolutos, sino personas que toman decisiones difíciles en situaciones complejas, a menudo motivadas por el amor, el honor o la supervivencia.
Esta complejidad psicológica permite a los espectadores conectar con los personajes a un nivel más profundo y reflexionar sobre sus propias acciones y motivaciones. Los protagonistas suelen ser personajes fuertes, decididos y apasionados, que luchan por lo que creen y por lo que aman. Pero también son vulnerables y tienen sus propias inseguridades. Las protagonistas femeninas, en particular, me han impresionado mucho. Son mujeres inteligentes, independientes y con una gran determinación, que no se dejan pisotear por nadie y que luchan por sus derechos y por su felicidad. Estas mujeres a menudo se enfrentan a desafíos sociales y culturales, como el matrimonio arreglado, la discriminación laboral o la violencia doméstica, pero lo hacen con valentía y resiliencia, inspirando a las espectadoras a luchar por sus propios sueños y aspiraciones. La evolución de estos personajes a lo largo de la trama es fascinante, ya que aprenden a superar sus miedos y a descubrir su verdadero potencial. Y por supuesto, no podemos hablar de novelas turcas sin mencionar el romance. El romance es uno de los elementos más importantes de estas producciones, y está presente en todas las historias. Pero no es un romance simplón y predecible. Es un romance lleno de pasión, de obstáculos, de secretos y de giros inesperados. Las parejas protagonistas suelen tener una química increíble, y sus interacciones son tan intensas que te dejan sin aliento. La tensión romántica se construye lentamente con miradas furtivas, encuentros casuales y diálogos llenos de subtexto. El no dicho es tan importante como lo que se expresa abiertamente, creando una atmósfera de misterio y anticipación que mantiene al espectador al borde del asiento. He visto algunas escenas de amor que me han hecho suspirar, reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. De verdad, las novelas turcas saben cómo jugar con tus emociones. Y no solo se trata de romance entre los protagonistas. También hay historias de amor secundarias que son igual de interesantes y emotivas. Estas historias secundarias a menudo sirven para explorar diferentes facetas del amor como la amistad, el amor familiar o el amor no correspondido, enriqueciendo la trama principal y ofreciendo una visión más completa de las relaciones humanas. Pero no todo es color de rosa en las novelas turcas. También hay mucho drama, mucho conflicto, mucha intriga y mucha venganza. Los villanos suelen ser personajes muy bien construidos, con motivaciones claras y planes maquiavélicos. Y los giros inesperados son una constante. Cuando crees que ya sabes lo que va a pasar, la historia te sorprende con un nuevo giro que te deja con la boca abierta. La habilidad de los guionistas para mantener la tensión y sorprender al espectador es una de las claves del éxito de las novelas turcas. Los cliffhangers al final de cada episodio son magistrales, dejando al espectador ansioso por ver qué sucederá a continuación. La venganza en particular es un tema recurrente en muchas novelas turcas, impulsando a los personajes a cometer actos extremos y a desafiar las leyes y las convenciones sociales. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las novelas turcas que más me han gustado hasta ahora. Empezaré por una que se ha convertido en un clásico, Amor Eterno. Esta es una historia de amor épica y trágica, que te atrapa desde el primer capítulo y te hace llorar a mares. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente increíble. Si les gusta el drama romántico, esta es una novela que no se pueden perder. La intensidad de la historia, marcada por el destino y las fuerzas externas que intentan separar a los amantes, es lo que la convierte en una joya del género. El desarrollo de los personajes, su evolución a través del sufrimiento y la pérdida, es lo que realmente toca el corazón del espectador. Otra novela que me encantó es Erkenci. Esta es una comedia romántica mucho más ligera y divertida, que te saca una sonrisa en cada capítulo. La historia es sobre una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, un fotógrafo aventurero y carismático. Los protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química explosiva y hacen una pareja adorable. Si quieren algo más ligero y divertido, esta es una excelente opción. La frescura de la trama, la belleza de los paisajes y la energía de los personajes hacen de Erkenci una novela perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor encantadora. Además, la novela aborda temas como la independencia femenina, la búsqueda de los sueños y la importancia de la amistad de una manera ligera y entretenida. También quiero mencionar Medcezir, que es una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Esta novela me gustó mucho porque tiene una trama muy interesante con personajes complejos y problemas sociales relevantes.
La historia es sobre un joven problemático que es acogido por una familia rica y se enamora de la hija de la familia. Los protagonistas Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya hacen un excelente trabajo interpretando a estos personajes. La adaptación a la cultura turca es excelente, manteniendo la esencia de la serie original pero añadiendo elementos propios que la hacen única y relevante para el público turco. Los problemas sociales abordados, como la desigualdad, la corrupción y la violencia, son tratados con sensibilidad y profundidad, generando una reflexión importante en el espectador. Y por último, quiero recomendar Aşk Memnu. Esta es una novela clásica turca, que ha sido adaptada varias veces. La historia es sobre una joven que se casa con un hombre mucho mayor que ella y se enamora del sobrino de su esposo. Esta es una historia llena de pasión, de traición y de secretos, que te mantiene al borde del asiento hasta el final. La ambientación lujosa, el vestuario impecable y las actuaciones magistrales hacen de Aşk Memnu una novela inolvidable. La exploración de la moralidad, la culpa y el deseo prohibido es lo que la convierte en una obra maestra del género. Los personajes son complejos y contradictorios, luchando contra sus propios demonios y deseos, creando una atmósfera de tensión constante que mantiene al espectador enganchado. Por supuesto, hay muchas otras novelas turcas que son excelentes, como Fatmagul Suku, que aborda el tema de la agresión sexual con una sensibilidad y profundidad impactantes, o Mutesem YZYL, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con la esclava Hürrem Sultán, ofreciendo una visión fascinante del Imperio Otomano. Estas novelas y muchas otras demuestran la versatilidad del género turco y su capacidad para abordar temas complejos y relevantes de una manera atractiva y entretenida. Pero estas son algunas de las que más me han gustado hasta ahora. Los invito a que exploren este género y descubran sus propias favoritas. Estoy segura de que encontrarán historias que los atrapen y los hagan sentir todo tipo de emociones. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube ofrecen una amplia selección de novelas turcas subtituladas o dobladas al español, facilitando el acceso a este género para el público hispanohablante. Además, existen comunidades online y foros de discusión donde los fans pueden compartir sus opiniones, recomendaciones y análisis sobre las novelas turcas, creando un espacio virtual para conectar con otros apasionados por este género. En resumen, mi primera impresión sobre las novelas turcas ha sido muy positiva. Me han sorprendido gratamente la calidad de la producción, las historias bien desarrolladas, los personajes complejos y el romance apasionado. Creo que este género tiene mucho que ofrecer y que puede llegar a un público muy amplio. La combinación de drama, romance, intriga y cultura turca es lo que hace que estas novelas sean tan adictivas y populares en todo el mundo. Si todavía no han visto ninguna novela turca, los invito a que les den una oportunidad. Estoy segura de que no se arrepentirán. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mis primeras impresiones sobre las novelas turcas. Espero que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias y nuevos personajes. Y espero que les haya contagiado mi pasión por este género. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Agradezco de todo corazón su apoyo y su compañía. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes, así que los invito a que me cuenten cuáles son sus novelas turcas favoritas, qué les gusta de este género y si tienen alguna recomendación para mí. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de seguir disfrutando de mis vídeos. Además, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten de muchas buenas historias. Hasta la próxima.